Universidad y la licenciatura en Historia presenta Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Buenas tardes y bienvenidos a su programa Trapitos de Clio. Este es un programa especial porque nos está acompañando el profesor Alfredo López Ferreira. El programa es acerca de la historia de la comida. Iniciaremos con una pequeña semblanza a cargo del profesor. Sí, bueno, pues en principio agradecerles la invitación para poder participar sobre uno de los ámbitos de la historia que poco ha sido contemplado, particularmente por la historiografía mexicana, que es la historia de la alimentación y de manera más focalizada a la historia propiamente de la comida mexicana. En principio tenemos que ver en conjunto que la historia de la alimentación es parte de la historia cultural, de la historia de las mentalidades y particularmente como uno de los ámbitos de la historia de la vida cotidiana, en donde en el caso del tratamiento que se le dio particularmente en el ámbito mexicano hasta la década de los 70s y 80s del siglo pasado, se recurría básicamente que era una formulación de meras anécdotas o de mera relación de hechos curiosos o, en el caso más allá, de una reconstrucción de una confección, pero no vinculada propiamente a devenir en la historia de México. Muchas gracias, profesor Alfredo. Continuamos con una pequeña sección musical. ¡Tacos, jefe! ¡Aquí está la taquiza! ¡Tacos! Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te dio un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza, te empezaba a pantallar y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, búscate algo que empeñar. Al llegar donde los tacos, yo te daba el corazón. En lugar de recibirlo, te metiste a un rincón para decirte que te quiero. Yo te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero 3 de lengua para empezar y otros tacos de suadero, 6 de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa'l cedil, te aventabas como flecha al cachete y nenepil. Eructabas satisfecha, yo te hablaba de perfil. Al seguir con los de oreja, me entró la preocupación. Llegó trompa, seso y buche, los de nana y chicharrón. Siguió el cuero y la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón. Y al entrarle a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar 3 cervezas bien heladas
3 machitos pa' acabar. Cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar. Ya está bueno de botana, ahora invítame a cenar. Que te mantenga el gobierno, qué manera de tragar. Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Continuamos con la mesa de opinión. Okay, buenas tardes, profesor. Este tema resulta ser muy interesante porque, todo el mundo hemos degustado de comida mexicana, o sea, unas enchiladas, un mole, tamales, pozole, entonces, ya platillos más regionales como corundas, uchepos, en el caso que yo vengo del estado de Michoacán, ¿verdad? Entonces, este tema interesante, aparte de abrir nuestro paladar, también se presta mucho para conocer la historia, no solamente, no a nivel nacional, sino también a nivel regional, porque quisiera resaltar un poco el papel que tiene la comida también como identidad regional. La comida, no solamente sirve en sus funciones básicas para alimentar al hombre, sino también le da una identidad al hombre consigo mismo y también con su región, el lugar de nacimiento, la región de donde viene. En este caso, por ejemplo, yo tengo, que tengo familia en San Luis, pues vemos, por ejemplo, la identidad con las enchiladas potosinas, por ejemplo, que allá son muy, son muy consumidas, o por ejemplo en otras ciudades como en Puebla, el mole poblano, o sea, entonces tenemos esa identificación. Pero por ejemplo, yo tengo una duda, profesor, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, ¿qué identidad podemos encontrar en nuestra comida? Sí, yo parto de la idea de que ciertamente los especialistas que entran a definir conceptos como la identidad parten de presupuestos teóricos como el de Benedict Anderson, en donde es una construcción de sociedades imaginarias, en este caso a partir de consumos y de un consumo tan relevante como es la alimentación. Carlos, yo creo que destacas mucho que la alimentación no únicamente para tomar lo que nuestros cuerpos biológicamente necesitan, sino básicamente lo que consumimos es cultura, y que en cierta manera, como antropológicamente se le ha identificado, somos lo que comemos, y que una manera de podernos acercar a poder entender identidades, y particularmente en el caso regional aquí de Aguascalientes, tenemos que buscar esos alimentos de lo que de manera genérica llamamos como platillos regionales. Y yo considero que en Aguascalientes, en este ámbito, está en un proceso de construcción de una identidad regional a partir de la alimentación. Porque si lo vemos con atención, la confección de la alimentación en Aguascalientes se toma de una serie de cocinas regionales, particularmente vecinas, el norte del estado de Jalisco, el sur del estado de Zacatecas, y hasta una cierta influencia también de cocina potosina. Esto da de que se nos dificultaría poder identificar un platillo propio, regional, que nos permitiera identificar, ¿sí? Como prototípico aquí de Aguascalientes. Es un proceso, la identidad regional o la identidad es un proceso también que se construye en el tiempo, ¿verdad? Y que en el caso de Aguascalientes está en ese proceso de construcción, ¿sí? Porque finalmente las cocinas vienen siendo una mezcla, una fusión, un mestizaje de muchas cocinas. Hay que entender, por ejemplo, que la cocina mexicana, que por cierto, como identidad nacional abarca desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, básicamente fue a partir de la confrontación de dos grandes cocinas, una cocina indígena y una cocina europea. Y eso que ambas cocinas tenían una mezcla y un mestizaje relativamente importante.
Bueno, a este respecto también quisiera resaltar que muchas veces consumimos este tipo de platillos típicos. Quisiera resaltar el caso, por ejemplo, de los tamales. Los tamales, bueno, ya los encontramos desde la época prehispánica en la cultura mexica, por ejemplo. Y es muy interesante porque muchas veces consumimos este tipo de platillos y no sabemos la historia por la que han pasado. Y de hecho, por ejemplo, los tamales es un platillo que ha acompañado al mexicano desde la época prehispánica, pasando por la época colonial y llegando a la modernidad que hoy conocemos. Y también respecto a la fusión de la cocina española con la prehispánica, vemos, por ejemplo, que fundamentalmente para la cultura prehispánica pues tenemos el alimento básico que es el maíz, que de hecho, bueno, en la mitología, o digamos que en la creación del hombre, desde la cosmovisión de los mexicas, pues viene de eso, somos del maíz, por ejemplo. Y vemos, por ejemplo, que la cultura europea nos trae otro alimento básico que es el trigo, y vemos cómo estas dos ingredientes básicos se mezclan ya en la cocina colonial. Por una parte, pues el indígena nunca deja el maíz y se va fusionando también con la comida española, en este caso el pan, por ejemplo, que es derivado del trigo. Sí, yo creo que estás apuntando aquí, Carlos, estos dos ingredientes, o de los ingredientes básicos de la cocina mexicana hasta nuestros días. Pero resulta de que también lo que vamos viendo en el plano de la alimentación en México y de la cocina es que ha habido propiamente más que una confrontación, y en su momento en que una se impuso sobre la otra, una mezcla. La cocina mexicana, como hoy la conocemos, es un mestizaje culinario, sí, de estas cocinas que sorprendentemente a veces hablamos para la época colonial del dominio que tuvieron los europeos frente a los pueblos autóctonos, pero nos vamos a dar cuenta que estrictamente durante toda la época colonial existieron dos cocinas. Sí, por un lado esta cocina indígena, sí, en otros ámbitos también una cocina mestiza, y esta cocina europea. Y lo que nos sorprende encontrar es que por un lado estas dos cocinas se fueron fusionando, pero de manera muy tardía. Es increíble. Uno supone que hasta el siglo XIX y principios del siglo XX el mexicano común y corriente consumía pan de trigo. Fue un intento y una imposición que se había hecho desde el tiempo de los españoles, ¿sí? Los mismos liberales particularmente se le dio una connotación hasta a veces muy cuestionadora sobre los valores nutricionales del maíz, y destacando y distinguiendo los ingredientes o la composición del trigo. Pero lo que vemos es que básicamente la fusión como hoy la conocemos es de la segunda mitad del siglo XX, coincidentemente con el surgimiento de todo ese discurso del nacionalismo revolucionario. Y es cuando ahora sí tenemos muy en cuenta que hay una cocina nacional, sí, que también es una construcción imaginada, porque básicamente la cocina mexicana es un conjunto de cocinas regionales. Ok, bueno, para finalizar un poco mi participación en esta mesa, pues quisiera invitarlos a que degustemos un poco más. Por ejemplo, la semana pasada, unas semanas pasadas, estuvimos en la Semana de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y los alumnos pudimos tomar un taller acerca de comida, de historia de la comida. Destaco que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes hay un platillo, digamos, que no tiene mucha antigüedad, mucho tiempo atrás que se prepara, que es el chile Aguascalientes. En este caso también destaco que Aguascalientes pues también está tendiendo a tener una cocina propia y a tener una identidad con su comida, algo que a lo mejor no habíamos visto antes. O sea, por ejemplo, pues es muy común que comamos enchiladas, tamales, pero muchas veces comemos platillos típicos mexicanos que son de otras regiones, y estoy destacando, por ejemplo, el chile Aguascalientes, que ya es algo que se está identificando con nuestro estado. Aquí hay una cuestión importante que a lo mejor consideraría reflexionar, en el sentido de que no todo quedaría en el plano de la confección, sino de la apropiación, y tendría que haber una apropiación colectiva, porque se pueden estar formulando una serie de alternativas y buscando a partir
ciertamente de ingredientes que se han considerado que son típicos. Sin duda alguna, una historia pendiente por realizar es la producción de chile y el significado e importancia que ha tenido en la historia de Aguascalientes la producción de este producto. Pero allí yo sí tendría mis dudas en un momento, no en la confección, sino más bien en la apropiación como tal. O sea, si no se hace la apropiación de manera colectiva, pues se pueden seguir buscando alternativas. A mí me parecería más bien que una reflexión que hace años escuché de un estudiante, ¿sí?, de licenciatura aquí en la universidad, es que en el caso de Aguascalientes sí no habría un platillo típico, pero que estaba en ese proceso de construcción, pero sobre todo algo que me llamó la atención en la respuesta del estudiante y no me parece tan descabellada. Y esto es básicamente lo que viene haciendo estas cocinas regionales. Dice, ciertamente la cocina de Aguascalientes proviene de este mestizaje, de tomar cocinas regionales. Dice, pero ¿sabe qué, profesor? En ese tiempo así respondió el estudiante, aquí hemos mejorado esas cocinas de nuestros vecinos. Y creo que en ese sentido sí va construyéndose una cocina local. Cerramos este bloque que nos ha transmitido la forma en la que una necesidad natural que es el alimentarse, se transforma en identidad y cultura. Y recordando también que estas creaciones culinarias responden a los productos que se dan en determinada región. Y vamos a un bloque musical. ¡Échele, maestro! ¡3, 4! We're the border robots, robots, robots. We're the border robots, robots, robots. We're the border robots, robots, robots. We're the border robots, we're the border robots. We're going to get you. We're the border robots, robots, robots. We're the border robots.
Trapitos de Clio. Reviviendo la historia. Concluimos este programa con una pregunta acerca de los productos de América en Europa y viceversa también. Sí, aquí estamos entrando a esa que paradójicamente no fueron los historiadores, sino fueron los antropólogos, ¿sí?, los etnólogos, los que de tiempo a la fecha, sobre todo desde Levi-Strauss, se acercaron a este proceso de mestizaje, porque no solamente es qué comemos, sino cómo comemos. Y este acercamiento que se fue dando particularmente desde el siglo XV y particularmente desde el siglo XVI, en donde sí podemos hablar de una historia mundial, sobre todo por la cercanía que establecieron no solamente los europeos con África y Asia, sino con América. Evidentemente no solamente cambió la comida de los pueblos donde llegaron los europeos, sino también su propia comida. No podemos entender, por ejemplo, Irlanda en la actualidad sin la presencia de la papa mexicana. No podemos entender la misma comida italiana sin la presencia del tomate o del jitomate. No podemos entender una serie de comidas, no solamente nacionales europeas, sino regionales europeas, sin los ingredientes traídos de América. Un caso, yo creo que ejemplar, es el cacao, sí, pero también el maíz. Y el maíz, que sabemos bien que hasta en lugares tan lejanos, sí, ahorita el primer productor a nivel mundial de maíz es China, y también se ha ido conformando como uno de los principales consumidores del maíz, mismos pueblos africanos. Entonces, la historia de México, sin duda alguna, recala en que somos un pueblo del maíz, pero teniendo muy en cuenta de que el maíz en muchos lugares del mundo, sí, paulatinamente fue cobrando relevancia, pero sobre todo incorporándose como un ingrediente sustantivo y básico en muchas de estas comidas de otros países del mundo. Bueno, como conclusión, me llama la atención porque les insistía de que la valoración que han hecho sobre la comida mexicana expertos, curiosamente muchos de ellos extranjeros, aunque sí hay algunos locales, en donde se indicaba que básicamente la comida mexicana en conjunto es una comida campesina, pero una comida campesina que alcanzó los niveles de un arte culinario sofisticado. Y esa es la cocina mexicana en nuestros días. Agradecemos la participación del profesor Alfredo López Ferreira y les recordamos que no se pierdan la Revolución Beatle los domingos a las 7:30 y la Terca Memoria los viernes a las 5 de la tarde en esta misma estación, y que pueden adquirir su revista Horizonte Histórico en el departamento. Gracias. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.